Ustedes recordarán que en días pasados hemos estado anunciando el ciclo de charlas Literatura para Peatones, un acercamiento a la literatura griega para no académicos, que va a estar a cargo de Claudia Cabieses vía Zoom a través de la plataforma de la Galería Ivonne Sanguinetti. Ahora estamos con Claudia Cabieses, quien va a ser la profesora que va a tener a su cargo este taller o este curso. Ella es licenciada de literatura por la Universidad Católica y tiene un máster en asesoramiento de educación familiar. Buenas tardes, Claudia, gracias por aceptar la entrevista. Y ¿Qué tal, claro, el Carlos? tema Mucho es gusto. fascinante. Antes de comenzar la entrevista, nos confesamos mutuamente de que en primaria nos hacían leer la Ilíada, la Odisea, etcétera. Y cuando uno, pues, en una edad que uno no tiene la menor idea, ¿no? Y en realidad se vuelve una lectura farragosa, Exacto. agobiante, porque uno no entiende nada. Después, cuando uno ya es grande y tiene interés, descubre en realidad la maravilla que son estos libros, pero mucha gente se queda ahí, ¿no? Entonces, muy Y como pasa pertinente a la veces, idea, ¿no? exacto, y como pasa a veces con el Quijote, ¿no? Uno sabe de qué trata, pero nunca lo ha leído y se lo sabe completo, ¿no? Sabe exactamente los detalles, pero nunca se ha leído completo. Entonces, ya forma parte de la memoria colectiva que sabes perfectamente cuál es el tema central, etcétera. Pero esto que mencionas, a mí, y yo en una época como profesora trabajé muchos años a nivel escolar, y me di cuenta que ese programa un poco tirano que nos hacía leer los libros, los grandes cantos épicos cuando estábamos en primaria o en secundaria, no había cambiado en lo absoluto. Entonces yo quería exorcizar un poco los demonios y que mis alumnos no sufrieran como había sufrido yo, ¿no? Entonces va por ahí un poco el cambio de enfoque a los clásicos griegos, ¿no? Pero además, eh, esto que llamamos los clásicos griegos son prácticamente los albores de lo que conocemos como literatura misma, ¿no? Porque historias han Exactamente. habido, desde que existió el hombre, se me ocurre que han habido historias, ¿no? Pero escritas y además historias que creadas con un cierto toque de ficción o en todo caso historias que tienen que ver con nuestro inconsciente colectivo, Sobre todo, con, sí. ¿no? Estas cosas, Con rasgos ya de es personalidad que lo sigues viendo hasta el día de hoy, ¿no? exactamente, ¿no? Es lo que los vuelve clásicos y es lo que los vuelve universales además. Y es curioso porque una de las cosas que a mí me llama la atención, me adelanto un poquito, porque, por ejemplo, el caso de la Odisea, es que uno sin darse cuenta descubre que ya hay una técnica narrativa donde hay un segundo narrador en la obra y no te das cuenta que Homero como personaje se acaba de volver un narrador. No sabes en qué momento viene el quiebre y él, como digo yo, toma el micrófono y dice, déjame, yo voy a contar la historia, tú no poeta, la voy a contar yo. Y ese es un recurso que después, digamos ya en el siglo XIX, la gran novela, en el siglo XX, es como que hubieran descubierto la pólvora y uno se olvida que ya por ese estilo ya pasó. Lo que pasa es que quizás luego cayó en una suerte de sueño bastante largo, pero hay estos recursos, este juego con el público, que a la hora que uno relee la obra, dice, caramba, ¿de dónde salió esto? O sea, detalles. Yo cada vez, no te diría que cada vez que la vuelvo a leer, pero o reviso algunos pasajes o algunos cantos tanto de la Ilíada como de la Odisea, porque voy a partir en el curso de estos dos como obras capitales, no me canso de encontrar detalles que antes quizás había pasado vamos, desapercibidamente, o quizás no había tenido el ojo agudo en ese momento, ¿no? Y como bien Ahora, dices, yo creo que la riqueza emocional de cada obra, en general de la literatura clásica, es como la música clásica. Siempre está ahí. Somos nosotros mismos, ¿no? correcto. Y de ahí va justo la siguiente pregunta, ¿no? Porque
Me imagino que todas ellas, o gran parte de ellas, han estado basadas en historias o en relatos orales, ¿cierto? Claro, Y claro. se han Y en convertido en el caso, literatura a través de a partir de la escritura. eso es lo que te iba a decir, y se han convertido en la literatura a través de la escritura, porque pareciera que hubiese, si nos ceñimos al libro de enseñanza, no tendríamos una correspondencia entre los tiempos que vive Homero y la aparición de la escritura como escritura ya narrativa propiamente, como escritura literaria propiamente. Hay como 2 o 3 siglos de diferencia. Eh, Guardando las distancias, se puede decir, por ejemplo, lo mismo que pasa con la leyenda del mío Cid y cuando aparece un texto que fija la leyenda. O sea, como digo yo, entre la historia misma que va de generación en generación y el texto se fija, es decir, ya se pone por escrito, hay varios textos épicos que pasan por ese proceso. Y ese proceso, uno dice, caramba, se debe haber perdido mucha información. Yo digo, más bien por el contrario, se ha terminado enriqueciendo, porque seguramente, es una cosa que yo le decía a mis hijos, la versión que yo recibí de la Cenicienta, por más de que estuviera por escrito, pero yo la recibí de manera oral, no es la misma que yo les conté a ellos. Yo ya estaba contaminada con Disney. Entonces yo les contaba a ellos la película. Me daba cuenta que no les estaba contando el texto. Mi madre me leía el texto del Tesoro de la Juventud, que era totalmente diferente y hasta sanguinario. Entonces, ya entendía un poco, ahí también, a ver, entre el original y lo que se está contando, en el caso de la Ilíada y la Odisea, hablamos de vacíos, yo prefiero hablar de enriquecimiento, en realidad, en el momento que se fija. Son más o menos, según dicen los estudiosos, unos 400 años incluso, ¿eh? Que, claro, que va dando vueltas y dando vueltas, ¿no? Porque al final la guerra de Troya también forma parte de una etapa mítica. Entonces, ¿existió o no existió? O sea, que hubo un lío enorme, lo hubo. No te voy a contar cuál es la teoría porque eso lo voy a hacer en el taller. Pero lo interesante es que lo que predomina es buscar una explicación a ese lío. Y buscar, ahora antes de empezar la entrevista pensaba, ¿por qué la figura central de la Ilíada es Aquiles? Cuando en realidad Aquiles es el que menos pelea en la Ilíada, el que menos participa en las batallas. Y resulta que es el héroe central o el protagonista, para hablar correctamente, de la obra, porque predomina su lado humano, no su lado sagrado, porque finalmente era hijo de una diosa, no su lado, ¿no? Eh, a pesar de que no fue inmortal, pero no es el lado mágico, sino justamente el más humano de todos, que es la terquedad. Como diríamos en buen cristiano, se picó, ¿no? Entonces, y ahí ves el elemento humano que genera este gran poema. No un tema de guerra, sino un tema, se molesta. Entonces, Bueno, ¿cómo molestarse genera todo esto, ¿no? y en medio de todo esto está también el poder de la historia misma, ¿no? Que es lo que ha permitido que trascienda los siglos. Quiero decir, estos todos eran prácticamente mitos, ¿no? Y que han sobrevivido por la potencia, digamos, del relato y por la profundidad de la reflexión en la que generan, ¿no es cierto? Y además porque dentro de la historia misma se van contando otras historias. Entonces, no sé, en la Odisea, por ejemplo, Agamenón cuenta lo que le pasa cuando Odiseo tiene que bajar en un momento al Hades, ¿no? Y se encuentra con algunos personajes y le cede de nuevo el micro a alguno de estos personajes que van contando sus historias. Entonces, resulta como una suerte, estos grandes poemas homéricos son a su vez como muñecas rusas, ¿no? Porque dentro vas encontrando más y más. Entonces, te lleva, quiero saber qué pasó con este señor, qué le pasó a Agamenón. Entonces, y tienes, bueno, tienes en el siglo V ya los grandes textos trágicos que de alguna manera complementan esa información que ya te soltó, por decirlo de alguna manera, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Porque ahí sí
son como, creo yo, a veces yo veo a la primera etapa, esta etapa homérica, grandes piezas de rompecabezas, y son rompecabezas completos, pero a veces quieres entrar al detalle. Y ese detalle, de alguna forma, te lo da luego la tragedia griega. Y bueno, y la cantidad de bibliografía que hay, ¿no? Es maravillosa, ¿no? O sea, no. Y eso es una cosa que también te quería mencionar. Eh, Están los especialistas en mitos, que yo siempre admiro su memoria, ¿no? De acordarse, este es hijo de quién, este es hijo de tal, y de aprender toda la genealogía. Eh, y a su vez, aquellos que estudian, por eso yo me quedo un poquito en el medio, la parte más humana, ¿no? El comportamiento de esos héroes, ¿no? Bueno, empezando por Freud, ¿no? Ya Claro. para acercarlo más a nuestros días, ¿no? Entonces, creo que las dos partes, tanto de la historia, el mito y la historia que recoge, se engranan de alguna manera con la esencia de estos héroes mitológicos, pero que en el fondo son la cuna de nosotros mismos, ¿no? La cuna de la humanidad, por algo es así, ¿no? Bueno, a ver, me gustaría también que comentes, hacer un pequeño paréntesis para que cuentes un poco sobre tu blog, Literatura para Peatones, ¿no? Sí. No, yo tengo hace un par de años, cuando empezó precisamente el confinamiento, eh, se contactaron conmigo, Comité de Lectura, que es una plataforma que está en Spotify y SoundCloud, eh, preguntándome si, un poco enamorándome, si me provocaba hacer un episodio corto de unos entre 15 y 20 minutos semanales sobre algún tema de literatura. Entonces yo lo que propuse era, como todo el mundo estaba encerrado en ese momento, no cansar al público. Entonces, tener efectivamente una explicación, una lección de 15 minutos como promedio de este formato que yo llamo literatura para peatones, que es, acerquémonos a la literatura con una mirada no tan rígida, sino una mirada mucho más cotidiana, más cercana. Te quiero contar una historia, pero no te la voy a leer. No voy a usar el texto que usaron con nosotros cuando estábamos en primaria. Ya te lo voy a contar lo que yo creo de esta historia. Entonces, hemos hecho hicimos una temporada de literatura griega, una temporada de literatura de la Edad Media y una temporada larga, que podría haberse tomado en dos, de Siglo de Oro Español, que en realidad era siempre, volviendo a lo que hablamos, los formatos en los cuales se dicta escolarmente, pero tiene una secuencia, porque así uno va reconociendo a lo largo de todo este tiempo, por ejemplo, en el caso del Siglo de Oro Español, cómo me sirve la base de literatura griega para poder entender muchos de los tópicos que se tratan ahí. Y está ahora colgado en Spotify. He pasado una larga pausa porque dije, ¿y ahora qué hacemos? O sea, que estamos pensando un nuevo proyecto, ahí estamos en pausa. Pero creo que fue una voz de compañía, según lo que me han comentado, ¿no? Simplemente un día a la semana, esto está en Spotify. O sea que es para todos Acceso. los oyentes que estén interesados y de libre acceso. Y Muy eso está bien. basado, como te comentaba antes que empezáramos, en la experiencia insisto, en acercar la literatura, de quitarle a la literatura tanto este miedo de que no voy a entender. Porque creo que muchas personas, o qué aburrida que es la literatura, eso, ahí hay también un prejuicio, ¿no? De que la literatura clásica puede ser aburrida. Es como los chicos que se pueden quedar dormidos con la música clásica. Hay que buscar las formas de acercarlos, ¿no? Por ejemplo, con Fantasía de Disney, vuelvo a Disney. Bueno, a ver, efectivamente hay esta idea de que la literatura clásica es como muy complicada, muy aburrida, etcétera. Pero ¿cómo haces, por ejemplo, ya que lo mencionaste también antes de la entrevista,
Edipo Rey de Tebas, ¿no es cierto? Primero, ¿qué habría sido de Freud si no hubiera existido ese Bueno, mito, claro. esa historia? No existiría ese Y fíjate psicoanálisis. que no lo menciono, ¿ah? Cuando trabajaba, insisto un poco en el origen de este estilo peatonal, eh, eran chicos de 15 y 16 años que hablarles del complejo de Edipo justamente no venía muy... A ver, De podían un pulsiones poco parricidas y confundir. filicidas. Claro, claro. Y ahora que el otro día terminé de leer un libro que se llama El complejo de Telémaco, que precisamente dicen que Ulises tiene que regresar a poner autoridad porque Telémaco no sabe qué hacer en realidad. Y es la ausencia de... Es bien interesante, es la ausencia de las reglas que ponen los padres. Como dice el padre Ujú, que quiere ser amigo, deja las reglas y el chico se desorienta. Es ujú, bien interesante. ujú. Y se basa en la Odisea. Entonces, en el caso de Edipo, la historia básica es estos reyes que creen que el hijo, el rey, o sea, por Layo, que cree que el hijo lo va a matar, se va a casar con la madre, ya de por sí los chicos dicen que espanto, suena espantoso, el chico que es adoptado, perdón, primero lo llevan al bosque para que lo mate el pastor, igual que cualquier niño que hay en la literatura oral, que el pastor, el cazador o el guardián del palacio no tiene el valor suficiente de matarlo porque le da pena, eso está en toda la literatura Así es. infantil, Blancanieves, y la dejan ahí, y le llevan los restos para que los reyes crean que es otra cosa. Entonces por ahí entras, y lo adoptan otros, y el tema, por ejemplo, del oráculo, cuando Edipo va y pregunta, ¿quién es? Yo siempre digo, al oráculo tú tienes una sola oportunidad y tienes que saber qué cosa preguntas. Y Edipo, en vez de preguntar, soy adoptado, porque en verdad esa es su duda, él pregunta quién es. Hizo mal la pregunta, porque le dicen, eres el que se casará matará a su padre y se casará con su madre. Entonces yo, claro, le digo a los chicos, o sea, ni siquiera supo preguntar, porque se hubiera librado de todo esto. Entonces, es como que juegas al billete perdedor, pues. Entonces, de ahí un poco que enganchas porque te empiezas a dar cuenta del interés. Y claro, también hay un poco de histrionismo por parte de quien dicta en ese momento, de imaginarse pues a la sacerdotisa que habla y que le dice, tú eres, ¿no? El que matará a tu padre. Y con fragmentos de la obra, porque leemos gran parte de la obra, pero hay trucos. Por ejemplo, cuando Yocasta le explica, le explica a Edipo, le describe cómo era Layo. Y hay una frase que le dice, es más, se parecía a ti. Y uno dice, Dios mío. O sea, lo que es la ironía trágica, pues. La ironía trágica es deliciosa para trabajar Edipo, porque está llena de estas frases. O ese Edipo dice, encuentro, vengaré a Layo como si fuera mi propio padre. Y uno dice, no. Entonces, claro, y lo curioso es que todos los griegos que iban al teatro conocían el mito. claro, claro, exactamente, Entonces ellos sabían, exacto. Claro, la pregunta y- es entonces, ¿para qué iban? Vamos, tú te vas a ver una película, te vas a ver Rescatando al Soldado Brian y sabes perfectamente qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero sigues viendo, ¿no? pero volviendo al tema, otro pasaje interesantísimo, lleno de simbología, es ese encuentro entre Edipo y la Esfinge, ¿no es cierto? Claro, con la pregunta, ¿no? Con las preguntas, sí, claro, que Entonces, logra resolver. cuya respuesta ya sabe la mayoría del público hoy. Entonces, dice, ay, pero qué pregunta para tonta, si es facilísima la respuesta. Sí, le digo, pero tiene que retroceder cuando el conocimiento de ese griego del siglo V antes de Cristo no sabía ni prender un fósforo, o sea, algo básico. Entonces, para que sepan y para que se valore cuán privilegiados somos del conocimiento que tenemos ahora. Entonces, muy fácilmente uno dice, ay, el hombre, ¿no? Sí, pero habría que preguntárselo a un niño de 5 años, a ver si te lo contesta tan rápido. Lo dejarías pensando. Y te diría, no, dime la respuesta, dime la respuesta. Entonces, ¿cómo encajar?
a estos grandes clásicos que produjeron esta literatura maravillosa en una época donde el conocimiento que tenemos hoy no era el mismo. Y eso también es triplemente, tiene un valor pues enorme, ¿no? ¿Cómo son capaces, Sófocles, cómo es capaz de leer la psique y hacernos esas trampas y estos giros con ese puro conocimiento de la observación? ¿Cómo es que llegó esa literatura a nosotros? Ya Cómo es que escrita, se conservó? Claro, yo sé que ya estaba ¿ya? escrita, Sí, pero eh, cómo fue, digamos, cómo es que no desapareció a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Porque eso quedó escrito en un libro físico. claro. Pero mira, hay un libro, no sé si lo has leído, maravilloso, que creo que explica precisamente esto, la conservación del libro como tal, la conservación de todas estas obras que llegan al día de hoy, y hago un paréntesis, eh, para tener una idea, se dice que Sófocles escribió más de 100 tragedias, y llegan 7 completas. Ahora, la pregunta es cómo saben que escribió 100 si solamente quedan 7. Porque hay índices, ¿no? Aristóteles habla de varias, nombra varias, entonces se ha ido reconstruyendo, hay fragmentos de algunas también, y entre Heródoto habla de, no, Heródoto es anterior, pero me parece, ahorita se me ha ido el nombre, pero hay varios autores posteriores, incluso en la Edad Media, que hablan de obras de Sófocles, pero que ahí no llegaron a nuestros días, empezando por los incendios. Irene Vallejo tiene un libro, es una escritora española que se llama el infinito en un junco. Si no lo has leído, te lo mando de tarea. Es la historia del libro en el mundo occidental. Mira, yo ya voy en la segunda lectura y espero el próximo mes, porque tengo un noviembre cargado de lecturas, empezar mi tercera lectura. Si yo viviera en Fahrenheit 455, 451, Señoría, me ese libro. aprendería ese libro. De todas maneras, o sea, ya una vez que leí este libro dije, aquí no hay vuelta atrás. Y ahí está la explicación, pero desde el día uno del libro hasta, en el mundo clásico en realidad es muy interesante, muy interesante. Entonces, claro, se conserva, no sé si se conserva lo mejor, no lo sé, porque no sabemos cuál es la calidad de lo que se pierde, pero creo que lo que se conserva es una muestra suficientemente A ver, buena para entender que era lo mejor, ¿no? se nos acaba el tiempo, pero quisiera que nos cuentes, por favor, cuáles son los autores que van a tocar en este taller. Mira, el taller tiene dos partes, pero no es obligatorio hacerlo de manera, vamos a hacer los dos. La primera parte, que la vamos a hacer en el 2021, va a ser un poco la introducción a lo que es la literatura clásica, lo que se llama para muchos lo que clasifican como el periodo arcaico, y me voy a detener solamente en Homero, la Ilíada y la Odisea, porque con eso creo que hay bastante material. Y la segunda parte, o lo que han llamado en la galería, es el módulo 2, eh, que lo vamos a hacer en el enero y febrero del 2022. Vamos a ver todo lo que es las características de la tragedia griega, que son varias, por cierto, y Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero destacando, sobre todo en el caso de Sófocles y Eurípides, un par de obras de cada uno de ellos. En el caso de Sófocles, Edipo Rey y Antígona, y en el caso de Eurípides, Medea y las vacantes. Y la idea, como te vuelvo a repetir, es traer la información eh, que tienen estas obras, esta riqueza del mito y esta riqueza humana, ubicarlas en el siglo XXI. Bueno, 2021. Te iba a comentar algo sobre la pandemia. Yo, estos talleres que los hago de manera bien conversacional, en realidad, eh, cuando vino la segunda ola, la primera y luego la segunda, que fue pues, sabemos todo lo que sufrimos, estábamos con un grupo estudiando Antígona y una persona me comenta,
Bueno, es lo que me ha pasado a mí. No he podido enterrar a mi muerto como yo hubiera querido. Y eso es terrible, eso es Y es terrible. terrible, es terrible. Entonces yo confirmaba en esta conversación que éramos varias personas en el taller, que además de paso hubo un momento casi de terapéutico, porque estos valores que hay en Grecia eh, antigua son nuestros valores. Uno, lo importante de la colectividad, pero dos, cómo ver esta Antígona, ya no desde el punto de vista tan legal, sino del punto de sus principios, de su amor por su pariente, no poder cumplir. Entonces, yo creo que mi balanza siempre se inclina al final del día en que estamos ahí, en esos griegos que nos hablan. Y la pandemia ha puesto en evidencia varias cositas, varios detalles que a veces uno pasa desapercibido. Y para mí esta revelación de esta alumna con Antígona fue como que siempre he visto a Antígona desde el punto de vista político. Y aquí fue como que, claro, saquemos a las leyes, saquemos a la religiosidad griega y vamos a ver el punto de vista humano, ¿no? O sea, ya mi mirada cambió también, ¿no? Y eso es más o menos lo que hago en los cursos, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Bueno, este ciclo comienza el día 18 de noviembre, es una Va los clase por jueves semana, de entonces, 6:30, sí. Es una hora por semana que va los jueves 18 y 25 de noviembre y 2 y 9 de diciembre de 6:30 a 7:30 de la noche. muy bien, infórmense en la Galería Ivonne Sanguinetti, que ustedes ya tienen la información que yo la doy siempre en el programa. Muchísimas gracias, Claudia. No, a ti, Carlos. Muchas gracias y buen Encantado. fin de semana. Buen fin de semana igualmente.